Muy buenas tardes para todos los entrerriaños. Hoy nos encontramos en otro programa de Me Cuido, Te Cuido desde casa. Aquí estamos emitiendo desde el Hospital Presbítero Emigdio Palacio en este importante programa. Tenemos una compañía muy importante, especial. Nos encontramos con el párroco de nuestro municipio, con el comandante de la policía, con la inspectora de Policía y Tránsito, y una representación también del Hospital Presbítero Emigdio Palacio, la doctora Marina. En un importante tema que, aunque es difícil, hace parte de cómo estamos afrontando esta crisis. Y para eso, Ana, muy buenas tardes. Cuéntenos de qué se trata el programa del día de hoy. Alcalde, buenas tardes a todos nuestros televidentes, a toda la mesa que hoy me acompaña. Un especial saludo para el Hospital Presbítero Emigdio Palacio, quien fue el que me invitó hoy a este programa para hablar precisamente de la disposición final de los cadáveres, sea por COVID-19 o no. Le doy el uso de la palabra a la doctora Marina, que hoy nos acompaña, para que nos dé un saludito y posteriormente continuar con el programa. Bueno, claro que sí. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito difícil para todos, pero es algo muy importante y por lo que debemos hablar, que es la disposición final de cadáveres. Hay normativas que, así no queramos, debemos cumplir, las cuales el día de hoy trataremos para que todos sepamos qué hacer, cómo actuar y cómo se hará la disposición final de cadáveres por COVID o por cualquier otra causa diferente. Entonces le cedo la palabra a Ana para que nos cuente un poquito sobre la parte legal. Gracias, doctora. Bueno, la disposición final de los cadáveres, según los lineamientos que nos ha dado entonces la Fiscalía y la Contraloría General de la Nación, son entonces para los cadáveres de las personas que fallezcan en casa, la funeraria a la que estén afiliados debe de ir hasta el hogar, recoger el cadáver, se lo llevan, ¿cierto? Posteriormente lo arreglan y finalmente lo dejarán en el cementerio, donde allí entonces tendremos a nuestro párroco, que hoy también nos acompaña en el programa, la misa con sus familiares, ¿sí? Él ya en un ratico va a explicar cómo va a ser esa parte del entierro y el acompañamiento de los familiares en una situación de estas. Está completamente prohibido el traslado de los cadáveres hacia la ciudad de Medellín o a otra ciudad o otro municipio, desde los mismos decretos del presidente de la República, donde hizo el aislamiento preventivo obligatorio para esta cuarentena. Entonces no se está permitiendo la cremación de los cadáveres, además porque en el municipio de Entre Ríos no contamos con esos hornos crematorios. Si tuviéramos el horno crematorio, sería completamente válido la cremación, pero como nosotros no contamos con esos hornos crematorios, entonces finalmente lo que pasa es la inhumación del cadáver. Para aclararle un poquito a las personas que entonces en el municipio de Entre Ríos no se van a llevar a cabo las cremaciones a nuestros seres queridos en el momento en el que fallezcan. Esto por muertes naturales. Ya con las muertes por COVID-19, la doctora nuevamente nos va a tocar el tema de cómo se va a hacer la disposición final de estos cadáveres. Le doy el uso de la palabra entonces a nuestro párroco y dándole las buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en el programa al cual nos invita hoy el hospital, para que le manifieste a toda la comunidad qué va a pasar o qué se viene haciendo con los familiares y nuestros seres queridos que han venido falleciendo en esta pandemia. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, Ana, y un cordial saludo para todos los que siguen este programa en nuestro Hospital Presbítero Emigdio Palacio. Lo ha establecido la norma, y es que cuando tenemos un fallecido debemos seguir los protocolos que se nos pide en este momento de pandemia. Sabemos que todo esto está acompañado del dolor y el sufrimiento de las familias, de aquellos que pierden sus seres queridos, pero que tenemos que limitarnos a lo que se nos pide. Cuando fallece alguien, entonces la misa o la celebración de exequias
debe hacerse en la capilla del cementerio, que gracias a Dios nuestro cementerio cuenta con una capilla, y allí solamente podrán participar de 8 a 10 familiares y siguiendo todos los protocolos de seguridad que se nos exigen. Entonces esa es la situación, no es cosa de nosotros como sacerdotes, es lo que se nos pide que hagamos y es por el bien de toda nuestra comunidad y de todas las personas. Por lo tanto, nos tenemos que acoger a la norma y hacer lo que nos corresponde. Gracias, Padre, entonces, por su intervención y aclararle a la comunidad qué pasa entonces en las exequias de las personas fallecidas. Se le aclara a la comunidad que esto no es un lineamiento dado por nuestro alcalde o por nuestra gerente del hospital, sino que estos son los lineamientos que vienen desde el gobierno nacional. Le doy el uso de la palabra entonces a la doctora Marina, quien nos va a explicar con respecto a los cadáveres que se lleguen a presentar en el municipio por COVID-19 cómo van a ser tratados y pues de aclararle también a la comunidad que en caso de que algún familiar de nosotros fallezca en el hospital, ¿sí?, es tratado como sospechoso y ella ya va a tener la oportunidad de manifestarles, igualmente pasa como en las casas. La funeraria debe ir hasta el hospital y de ahí el traslado será directamente hasta el cementerio. Doctora. Bueno, Ana, claro que sí. Bueno, en el momento, como todos saben, estamos en fase de mitigación. ¿Qué significa la fase de mitigación? De que cualquier persona puede estar contagiada, así no tenga síntomas respiratorios. Cabe destacarse de que actualmente todos los pacientes que fallecen por cualquier causa se tratan como pacientes sospechosos. En los casos en los que las defunciones se produzcan dentro de nuestro hospital, en nuestra institución, el cadáver va a ser embalado en bolsas debidamente especificadas por el ministerio, las que nos exigen por normatividad. No se permiten acompañantes, no se permiten que los familiares ingresen al hospital. Muy triste, la verdad, pero son lineamientos nacionales. El cadáver del hospital directamente va a la funeraria a buscarlo, de ahí sale al cementerio directamente, donde posteriormente se realizará la inhumación. Por lineamientos nacionales, lo ideal para cadáveres sospechosos o confirmados sería la cremación, pero también son muy claros los lineamientos donde dice que si el municipio no dispone de cremación, se realizará la inhumación, que es lo que se está realizando en este momento. Algo importante, cuando las muertes se producen en la casa, lo que se debe hacer para el certificado de defunción es que un familiar cercano, preferiblemente que tengan o que aporten la historia clínica, el familiar más cercano, que tenga información acerca del paciente, se acerque al hospital y se realiza algo que se llama una autopsia verbal. La autopsia verbal es preguntarle de qué enfermedades sufría, si había estado enfermo últimamente. Se realiza también una encuesta para preguntar si ha tenido o no síntomas respiratorios, si tuvo fiebre en los últimos días, para saber cómo vamos a catalogar la muerte. En caso dado de que el paciente, de que el familiar del paciente refiera que ha tenido algún síntoma o que haga sospechar de COVID, se va a realizar la prueba. La prueba se puede hacer hasta 6 horas después del producirse el deceso. Se va a realizar de la misma manera como si hubiese producido en el hospital, se realiza la prueba, luego llega a la funeraria y se llevan el cadáver hasta el cementerio, donde ya el padre realizará la misa con las personas que les comentó y se realiza la inhumación. No sé qué otra preguntita de pronto tiene. Doctora, sí, de aclararle a la comunidad que según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, están prohibidas las necropsias, entonces a las personas no se le pueden hacer necropsias, excepto que sea una muerte violenta. Siendo muerte violenta, entonces le doy el paso y el uso de la palabra a nuestro comandante, que nos acompaña también hoy en el programa, para que le manifieste a la comunidad, en caso de que se presente una muerte violenta, qué se debe hacer y cuáles son los protocolos que debemos de seguir. Buenas tardes para todos. El paso cuando uno recibe una llamada telefónica, ya sea la llamada telefónica o también verbal de la persona que se presenta a las instalaciones policiales, se informa de inmediato al comandante de la SIJIN. Este delega una unidad básica que se desplaza desde el municipio de San Pedro hacia el lugar de los hechos, donde
le realizarán la correspondiente inspección técnica a cadáver. Obviamente que teniendo en cuenta los elementos correspondientes de bioseguridad, el uso de tapabocas y como lo es también el uso de los guantes, porque pues ahí van a entrar en contacto directo con el occiso, y recolección de elementos probatorios o evidencia física si la hubiere. Y posteriormente también se le informa a la autoridad también de la Fiscalía General de la Nación, en estos casos sería la fiscal local o seccional quien estaría de turno en el municipio de San Pedro de los Milagros. Es de anotar que se le recomienda a la comunidad, por favor, dar especificaciones lo más exacta posible en los casos que se presenten estas personas o esas personas que fallecen o que se presentan estas muertes violentas, porque si bien es claro, el municipio es muy extenso y en la parte rural ni se diga, pues necesitamos de pronto un lugar específico, concreto, una persona muy distinguida o muy conocida o un lugar muy conocido del sector, para nosotros tener esa bitácora, ese punto de partida para llegar cuanto antes al lugar de los hechos y así hacer el procedimiento correspondiente. Bueno, claro que sí, y para resaltar que en caso dado se llegara a presentar una muerte en el hospital o una muerte en casa y que los familiares quieran saber la causa de la muerte por una necropsia, no se están realizando, solo en casos de muertes violentas. Ejemplos, el ahogado, el ahorcado, el quemado, el accidentado, esas son muertes violentas y en el momento se están realizando solamente necropsias para muertes violentas. Muertes naturales no se están realizando necropsias. Yo creo entonces, doctora, que con esto podemos dar finalizado este tan importante programa, donde le pudimos aclarar a la comunidad todo lo que tiene que ver entonces con la disposición final de los cadáveres por COVID-19 y con la disposición final entonces también de las personas que mueren de manera natural. No sé si de pronto tengan otra pregunta por hacerse en los que estamos en la mesa principal, o si tenemos alguna otra cosa que nos falte contarle a la comunidad, alcalde. Ana, yo creo que ya estamos terminando. Es importante esta información y que la conozca todo el municipio. No es un tema fácil, por lo que estamos pasando. Desde el Gobierno Nacional se han emitido una serie de normativas, desde el Gobierno departamental, desde los diferentes ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, en fin, todos los ministerios. Y como decía ahorita el padre, nos estamos acogiendo a esas directivas. Yo sé que ha sido difícil, que hemos perdido mucho durante esta crisis y que tal vez vamos a perder más, pero lo importante es que nos cuidemos para que en la medida de lo posible no tengamos que soportar todas estas cosas que se están viviendo en otros países. Por eso seguirlos estimulando en el autocuidado, a que por favor se queden en casa y los que tienen que salir a hacer sus compras o a trabajar, lo hagamos responsablemente siguiendo todos los protocolos de bioseguridad que se requieren. Muchas gracias para todos, agradecerles a toda la mesa principal, a nuestro párroco, al comandante, a la doctora del hospital y a nuestra inspectora. Un saludo y un abrazo para todos. Bueno, yo tengo unos avisos parroquiales importantes para que la comunidad esté enterada. El día 5 de mayo se va a realizar la jornada para atención de controles prenatales. Está por definir el sitio, se le está llamando a cada una de las maternas, informándoles el día y la hora de la cita para que por favor estén pendientes a sus celulares. El laboratorio clínico se está prestando solamente los días miércoles y viernes. Se están realizando visitas domiciliarias a pacientes con discapacidad o adultos mayores que se encuentren en el área urbana. Para pacientes que de pronto requieran la atención domiciliaria y se encuentren en el área rural, lo ideal es que tengan una vivienda donde llegar para nosotros poderle hacer la visita domiciliaria en caso de considerarlo necesario. Recordar que tenemos las líneas de teleconsultas habilitadas por el hospital. Les recuerdo el número 321-779-9083.
A ese número nos comunican la patología que tienen y el médico se comunicará en un lapso de 24 horas para contactarlo y darle manejo oportuno a la patología. Se siguen atendiendo en el hospital urgencias vitales, recordemos que es una urgencia vital, un infarto, un dolor abdominal muy fuerte, un accidente cerebrovascular, una fractura, un accidente, que corra en riesgo la vida de la persona. Otra avisito importante, el servicio de odontología solamente se están prestando urgencias odontológicas en los horarios de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Para las personas que vayan al hospital a los servicios de urgencias odontológicas, urgencias médicas o servicio de laboratorio, se les va a estar entregando un consentimiento informado. ¿De qué consta el consentimiento informado? Donde se le explica al paciente de que el hecho de estar en una institución de salud está corriendo el riesgo de contagiarse. En ese consentimiento, por favor leerlo antes de firmarlo, dice todos los riesgos a los que se somete. Si la persona se considera capaz de aceptar los riesgos, lo firma y puede proceder a la urgencia odontológica, la urgencia médica o el servicio de laboratorio. Todos los acompañantes de los pacientes que ingresen al hospital no se están permitiendo, solamente en casos especiales, por lo menos bebés, niños pequeños que tienen que estar con el padre de familia, pero del resto no se están permitiendo acompañantes para que por favor tengamos conciencia. Otra cosita importante, para los pacientes crónicos, los diabéticos y los hipertensos, se les está llamando para asignarle la teleconsulta, el médico los llama, les va a comentar cómo se está haciendo el proceso, se le hace la fórmula del medicamento, pueden bajar a la farmacia el día que se le indique con la copia del documento o con el documento original del paciente. Si es un adulto mayor, ya saben que no pueden bajar, solamente van a mandar a un familiar. Si en caso dado vivan solitos, no tengan ningún familiar, comuníquense con nosotros que estamos prestos a ayudarlos. El servicio de vacunación se sigue prestando de igual manera. A los niños se les está llamando a los padres de familia para decirles qué día. Lo ideal es no tener aglomeraciones en el hospital, entonces lo estamos haciendo como muy paulatino. Planificación familiar continúa. Siguen los métodos de planificación normal. Si tienen alguna duda se pueden comunicar con nosotros y estamos prestos para escucharlos. Muchas gracias por todo y quédate en casa.